Hay santos que curan, y hay santos que saben cómo destruir un hechizo porque ellos mismos lo crearon. San Cipriano pertenece a esta segunda categoría. Pronunciar su nombre es abrir una grieta entre dos mundos, el de la fe y el de la magia, el del altar y el del grimorio, el de la iglesia y el de la tradición oculta. Para algunos, fue un mártir ejemplar, un obispo que entregó su vida por Cristo. Para otros, fue uno de los magos más poderosos de la antigüedad, un brujo iniciado en los secretos prohibidos que pactó con fuerzas invisibles antes de convertirse. Y aquí nace la gran paradoja: ¿cómo un hombre que dominó la hechicería terminó siendo venerado como santo? ¿Por qué su nombre aparece tanto en oraciones cristianas como en rituales de protección mágica? ¿Por qué su libro es considerado uno de los grimorios más temidos y buscados de la historia? En este video no te contaré una historia piadosa ni una leyenda superficial. Hoy vamos a descender a los estratos más profundos del mito y de la historia para revelar el verdadero origen de San Cipriano, entender por qué es invocado en rituales hasta hoy, qué secretos encierra su libro prohibido y por qué, siglos después de su muerte, sigue siendo temido y venerado. Este será un viaje alquímico, de la oscuridad a la luz, del anigredo del brujo a la transmutación del santo. Y al final, comprenderás por qué San Cipriano no es solo un nombre, sino una llave. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal El Mago Lumen. Hazlo como un acto de retribución energética, un intercambio sagrado que amplifica la vibración que estás a punto de recibir. Al unirte, no solo apoyas este espacio, sino que potencias la frecuencia del conocimiento que resonará en ti. Para comprender a San Cipriano, primero debemos comprender el mundo que lo vio nacer. La leyenda sitúa su origen en la Antioquía del siglo III, una de las ciudades más vibrantes y peligrosas del Imperio Romano. Antioquía no era solo un centro político y comercial, era, sobre todo, un cruce espiritual donde dioses, cultos y saberes antiguos convivían y competían entre sí. En sus calles se alzaban templos dedicados a divinidades solares, a dioses orientales, a misterios helenísticos y a prácticas que hoy llamaríamos esotéricas. La astrología no era superstición, sino una ciencia respetada. La teurgia, la invocación de potencias superiores, era estudiada como un arte sagrado. La magia no era vista como algo marginal, sino como una forma avanzada de conocimiento, reservada a iniciados. Era un mundo donde el destino podía ser leído en las estrellas, donde los sueños eran mensajes y donde los nombres secretos tenían poder real sobre la materia y el espíritu. En este contexto, la frontera entre religión, filosofía y magia era casi inexistente. Es en este crisol de dioses y sombras donde surge Cipriano, no como un santo desde el inicio, sino como un buscador voraz de poder y conocimiento. Desde joven mostró una inquietud profunda, una sed que no se conformaba con las respuestas comunes. Quería saber más. Quería ir más allá. Quería dominar las fuerzas invisibles que regían la vida, la muerte y el deseo. Aquí comienza su nigredo alquímica, la etapa oscura del iniciado, marcada por el hambre de conocimiento prohibido, por la fascinación con lo oculto y por la voluntad de controlar aquello que otros temían. Antioquía fue su cuna, y también el primer laboratorio de su transformación. El iniciado, Cipriano antes de la cruz. Antes de la cruz, antes del martirio y antes del altar, Cipriano fue, según la tradición, un iniciado completo en las artes ocultas de su tiempo. No se conformó con el saber local. Como todo verdadero buscador, emprendió viajes iniciáticos hacia los grandes centros del conocimiento antiguo, Grecia, Egipto y Babilonia. En Grecia se empapó de la filosofía esotérica y de los misterios que enseñaban que el universo es una estructura viva, gobernada por leyes invisibles. En Egipto, heredero de una tradición milenaria, aprendió rituales vinculados a la muerte, al alma y a los nombres sagrados que abrían puertas entre mundos. Y en Babilonia se adentró en la astrología ritual, donde el movimiento de los astros no solo se observa, sino que se utiliza para operar cambios en la realidad. Cipriano aprendió necromancia, el arte de comunicarse con los muertos, dominó la invocación de nombres de poder, sonidos y palabras que no eran simples símbolos, sino llaves vibratorias. También, según la leyenda, estableció pactos con entidades, no necesariamente entendidas como demonios en el sentido cristiano posterior, sino como potencias espirituales, inteligencias intermedias que respondían a quien sabía llamarlas correctamente.
Gracias a este conocimiento, Cipriano se convirtió en un operador del destino ajeno. Personas desesperadas acudían a él para torcer voluntades, atraer amores imposibles, destruir enemigos o cambiar la suerte. Su reputación creció porque sus rituales funcionaban. El mundo respondía a su voluntad. Así se consolidó como un mago poderoso, un dominador de voluntades, alguien que no solo conocía las leyes ocultas, sino que se atrevía a utilizarlas sin límites. Pero toda obra alquímica exige una ruptura. Y el camino que Cipriano eligió, tarde o temprano, lo llevaría a enfrentarse con un poder que no podía controlar. En medio de la oscuridad de los templos y los secretos, surge Justina, una joven cuya luz interior parecía desafiar cualquier sombra. Nacida en una familia acomodada de Antioquía, eligió consagrar su vida a la fe cristiana, renunciando al poder, a los placeres y a la manipulación del mundo que otros como Cipriano dominaban con maestría. Su decisión no era simple obediencia, era una afirmación de voluntad, una resistencia consciente frente a la tentación y al control externo. El joven Aglaidas, cautivado por su belleza y firmeza, vio en ella un objeto de deseo imposible de doblegar. Desesperado, recurrió al único que podía quebrar su resistencia, Cipriano. La petición fue clara: hechizar a Justina, invadir su voluntad y encender en ella un deseo que rechazaba con toda su fuerza espiritual. El encargo no era solo un favor, sino una prueba para el mago, un reto a su dominio sobre la energía invisible. Así comienza el conflicto, un choque entre la voluntad firme y la manipulación mágica, entre la luz interior y la nigredo que Cipriano había cultivado durante años. En este enfrentamiento, Justina no es víctima pasiva, es la encarnación de un principio opuesto, un poder que no se puede comprar ni conjurar, una fuerza que responderá con la resonancia de la fe y la pureza interior. Su presencia marca el primer eslabón de la transformación alquímica que cambiará para siempre la vida del mago. Cipriano, con la precisión de un verdadero iniciado, preparó el ritual. Observó las estrellas para escoger la noche propicia, quemó hierbas en encrucijadas estratégicas, pronunció invocaciones bajo la luna y llamó a entidades cuyo nombre era llave y poder. Cada gesto, cada palabra, cada aroma estaba calculado para penetrar la mente y el espíritu de Justina. Era la culminación de años de aprendizaje, la prueba suprema de su dominio sobre fuerzas invisibles. Los nombres invocados resonaban como ecos antiguos, diosas como Hécate o Astarte, potencias que para él eran más que símbolos, eran instrumentos capaces de doblar la realidad. Se tejían conjuros que buscaban infiltrarse en los sueños de la joven, encender sus deseos y quebrar su resistencia. Cada movimiento estaba diseñado para que nada escapara al control del brujo. Pero algo inesperado sucedió: Justina no cedió. Sintiendo presencias extrañas, trazaba la cruz sobre su cuerpo y pronunciaba el nombre de Cristo. Su fe era un escudo invisible, una vibración que repelía todo intento de manipulación. Los espíritus convocados, que habían respondido a su voluntad miles de veces, encontraron un límite que no podían traspasar. Retrocedían, confusos y derrotados, incapaces de penetrar la fuerza que emanaba de aquella joven. La astrología, los rituales, las hierbas y los nombres de poder no funcionaron. Cada intento del mago chocaba contra un muro invisible, la cruz vibraba en el aire, generando una resonancia que anulaba cualquier hechizo. La resistencia espiritual de Justina no era simplemente moral o ética, era una energía tangible, un principio activo que revelaba que no todos los poderes podían ser dominados. El ritual fallido no solo mostró la fuerza de su fe, sino también la vulnerabilidad del propio Cipriano ante un poder que no podía comprar ni controlar. Cipriano, acostumbrado a dominar voluntades y controlar destinos, enfrentó por primera vez un límite que no podía superar. Los espíritus regresaban derrotados, los nombres de poder que antes obedecían ahora le confesaban su impotencia. El mago se encontró frente a un poder no negociable, la fe viva de Justina. Este enfrentamiento lo desarmó profundamente. Lo que antes le parecía ciencia exacta y dominio absoluto, ahora se revelaba insuficiente. La nigredo de su vida, la etapa oscura de ambición y manipulación, comenzaba a transformarse. La derrota no fue solo externa, fue interna. Cada ritual fallido, cada espíritu que se rendía ante la cruz, mostraba que existía un principio superior que no podía ser conquistado por la magia, un poder que no se compraba ni se invocaba, sino que se encarnaba en la pureza y la voluntad.
Aquí se inicia la albedo, la primera transmutación del brujo, el reconocimiento de que la sombra más poderosa no está afuera, sino dentro, y que incluso el operador más hábil puede ser vencido por un principio que no entiende ni controla. La derrota de Cipriano es también su primera lección sobre la verdadera fuerza que reside en la fe y la integridad. Desde este momento, el camino del brujo comenzará a transformarse, preparándose para la luz que cambiará su destino y lo convertirá en el santo brujo que conocemos hoy. La conversión, romper los pactos. La conversión de Cipriano no fue un encuentro místico repentino ni un acto de fe ciega, fue la evidencia palpable de un poder que superaba todo lo que él había conocido. Cada intento de doblegar la voluntad de Justina, cada espíritu derrotado, le mostró que existía una fuerza superior, tangible y activa, que no podía ser manipulada con rituales ni nombres de poder. Esta revelación rompió las bases de su conocimiento, sus pactos y sus creencias sobre el control absoluto. En ese momento, Cipriano comenzó a deshacer los acuerdos que había firmado con entidades invisibles. Los lazos con fuerzas que antes obedecían a su voluntad se disolvieron. Sus grimorios, hasta entonces tesoros de poder, fueron destruidos por sus propias manos. La quema de sus libros no fue un gesto simbólico, sino un acto alquímico. La nigredo de su vida se convertía en albedo, la purificación del operador que aprendía a reconocer la luz en lugar de manipular la sombra. El brujo que una vez había sido maestro en la dominación de voluntades comprendió ahora la estructura del mal. Entendió que los hechizos, los pactos y las invocaciones no eran poderes absolutos, sino reflejos de una energía que podía ser transformada y redirigida. Este conocimiento no lo convirtió en víctima ni en discípulo pasivo, lo convirtió en guardián, en protector que podía usar lo aprendido para proteger a otros del mismo engaño que él había sostenido. La albedo de Cipriano no era solo una purificación espiritual, era la transmutación de un operador de fuerzas oscuras en un canal de luz, un mago que reconocía la jerarquía de lo sagrado y la inevitabilidad de la fe activa. La sombra que una vez cultivó ahora le servía de enseñanza, y la voluntad que había intentado corromper fue la que lo transformó. Del brujo al obispo. Tras su conversión, Cipriano se bautizó y fue ordenado sacerdote, abrazando plenamente la estructura de poder espiritual que había antes desconocido o rechazado. Ya no buscaba dominar fuerzas invisibles, sino guiar a quienes estaban atrapados por ellas. Su conocimiento de la sombra se convirtió en enseñanza. El que conoce el mal, sus métodos y pactos, es el único capaz de ayudar a otros a vencerlo. Como obispo, Cipriano pasó de invocar espíritus en las noches a proclamar abiertamente la fe cristiana, defendiendo a su comunidad de persecuciones y hechicerías. Su autoridad no solo emanaba de su posición, sino de su experiencia directa. Había vivido la nigredo, comprendido el funcionamiento del mal y ahora podía iluminar el camino para otros. Esta etapa representa la consolidación del albedo, la purificación se traduce en acción protectora. Cipriano no se limita a enseñar teorías, muestra en práctica cómo la voluntad, la fe y el conocimiento del mal pueden unirse para transformar vidas. La estructura del cristianismo, lejos de ser solo dogma, se convierte en un sistema de poder espiritual capaz de canalizar y contener la oscuridad que él mismo había enfrentado. En este punto, el brujo que fue y el santo que se convirtió, se fusionan en un arquetipo único, protector, maestro y guía. Su vida se convierte en un manual vivo sobre cómo transmutar la sombra personal y comunitaria en fuerza de luz. Martirio, la sangre como sello. La fidelidad de Cipriano a su nueva fe no pasó desapercibida ante el Imperio Romano. Tanto él como Justina fueron arrestados por negarse a sacrificar a los dioses paganos y renunciar a su devoción. La persecución fue cruel, torturas físicas y psicológicas, pruebas extremas que buscaban quebrar su espíritu. Pero la resistencia de Cipriano no era mera obstinación, era la manifestación de su albedo transformada en rubedo, la culminación alquímica. Su vida y su conocimiento del mal lo sostenían, así como la fe de Justina lo acompañaba. Cada golpe, cada amenaza, era enfrentada con convicción y presencia de espíritu. Finalmente, la muerte llegó como sello de su obra. Cipriano y Justina fueron decapitados juntos, convirtiendo su sangre en el testimonio más poderoso de su transformación. La rubedo no solo cerró el ciclo de su vida, sino que fusionó su pasado como brujo con su presente como santo protector. Con su martirio, Cipriano se convirtió en un símbolo eterno, aquel que transitó la nigredo,
atravesó la albedo y alcanzó la rubedo, demostrando que incluso la sombra más profunda puede transmutarse en luz. Su legado no reside solo en la devoción de la Iglesia, sino en la memoria esotérica que lo recuerda como el santo brujo, maestro y guardián de secretos, cuya fuerza perdura siglos después. El nacimiento del santo brujo. La canonización de Cipriano cerró un ciclo que la historia oficial llama milagro y la tradición popular llama paradoja. A los ojos de la Iglesia, se trataba de un mártir ejemplar, un hombre que había entregado su vida por la fe. Sin embargo, en la memoria del pueblo y entre los practicantes de la magia, Cipriano no se olvidó de su pasado. El brujo convertido en santo se convirtió también en guardián. Esta dualidad es el corazón de su leyenda. Aquel que había conocido los secretos más oscuros de los rituales, los pactos con entidades y los conjuros imposibles, ahora poseía la autoridad para neutralizarlos. Nadie mejor para romper hechizos que quien los creó. La experiencia directa con la sombra le confería un poder que ningún teólogo podía otorgarle. Así nació el arquetipo del santo brujo, un ser que habita la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre la iglesia y el altar oculto, entre la plegaria y la invocación. Su nombre se convirtió en llave, y su historia en advertencia. Incluso el poder más oscuro puede transmutarse en protección, y la fe puede elevar al hombre hasta donde la magia sola no alcanza. En cada altar cristiano y en cada ritual de defensa mágica, el legado de Cipriano resuena como un recordatorio de que la línea entre brujo y santo es permeable, y que la transformación personal puede convertir la sombra en luz. Su nacimiento como santo brujo no es solo un título, es un principio activo que atraviesa generaciones y culturas. El libro prohibido de San Cipriano. Si el santo brujo es un puente entre la fe y la magia, su libro es el mapa que revela ese camino. Conocido como el tesoro del hechicero, este grimorio ha fascinado y aterrorizado por siglos. No hay un único ejemplar, existen múltiples versiones, cada una adaptada al tiempo y al lugar. Algunas combinan oraciones cristianas con conjuros protectores, otras contienen pactos con entidades, fórmulas para hallar tesoros ocultos e incluso ritos de magia negra. En la península ibérica circulaban los llamados ciprianillos, pequeñas ediciones que campesinos y buscadores de tesoros utilizaban como guías de poder oculto. Con la llegada de los colonizadores a América Latina, el libro cruzó océanos, integrándose al folclore local. Todavía hoy, mercados esotéricos de México, Brasil y Perú venden ediciones que mezclan elementos cristianos y paganos, una fusión que refleja la historia de su autor, el brujo que se convirtió en santo. Este libro no es solo un compendio de conocimientos, es un objeto vivo. Quien lo posee y no comprende su estructura corre riesgos, se dice que atrae desgracias y se usa sin preparación. Sus páginas contienen fórmulas para cortar hechizos, invocar protección y devolver energías negativas, pero también secretos de manipulación que reflejan el pasado de Cipriano como operador de voluntades. El tesoro del hechicero es, por tanto, un artefacto de poder dual. Para el devoto, es guía y protección, para el curioso, es tentación y peligro. La leyenda afirma que el propio Cipriano lo escribió, escondiéndolo para que solo aquellos con intención pura pudieran descubrirlo. Con el tiempo, se convirtió en referencia obligada para brujos, magos y creyentes, un libro que une historia, mito y práctica esotérica. Al hablar del libro prohibido, no solo hablamos de palabras escritas, hablamos de un canal de fuerza, de un espejo de la transformación de Cipriano, de un testimonio de cómo la Nigredo y la Albedo se funden en Rubedo, el brujo que aprende a servir a la luz y deja atrás la sombra. San Cipriano en la magia popular. En la tradición popular, San Cipriano es mucho más que un santo, es un protector activo contra la brujería y la envidia. Su nombre se invoca en oraciones de corte, conjuros de liberación y rituales de protección. Se cree que su poder no solo corta maleficios, sino que devuelve al agresor lo que ha enviado injustamente, actuando como juez espiritual. Altares humildes lo representan junto a velas negras y moradas, símbolos de protección y justicia mágica. Imágenes y amuletos reproducen su figura como el brujo que se transformó en guardián, recordando que nadie mejor que él conoce los secretos de la oscuridad y sabe neutralizarlos. Aunque la Iglesia nunca reconoció oficialmente su faceta mágica, el pueblo lo adoptó como santo esotérico. Sus rituales combinan elementos cristianos, como la invocación de su nombre o de Dios, con prácticas que reflejan la tradición pagana, creando un puente entre dos mundos.
Hoy, San Cipriano sigue vigente en altares, mercados y rituales. Su figura es recordatorio de que la magia y la fe no están tan separadas como parecen. La protección que ofrece no depende solo de la oración, sino del conocimiento de la sombra que él mismo transitó y transformó. Así, el santo brujo permanece como un símbolo de resistencia, de equilibrio entre luz y oscuridad, y de la capacidad del ser humano para transmutar el mal en fuerza protectora. El arquetipo oculto. San Cipriano representa la frontera entre magia y fe, el umbral donde lo sagrado y lo profano se encuentran. Su vida nos enseña que el conocimiento deja huella, que cada experiencia, por oscura o luminosa que sea, puede transformarse en poder consciente. Como guardián del umbral, Cipriano recuerda que los límites son también oportunidades. Aquellos que buscan manipular sin comprensión pueden perderse, aquellos que transitan la sombra con intención pueden alcanzar la luz. Su figura inspira respeto y fascinación, miedo por su pasado como brujo, admiración por su capacidad de redimirse y trascender. El arquetipo oculto de Cipriano nos recuerda que la magia no es solo técnica, sino conciencia. Su vida muestra que lo que se aprende en la Nigredo puede integrarse en la Albedo y consolidarse en la Rubedo. La fascinación que provoca no es casual, nos enfrenta a la pregunta eterna: ¿qué límites estamos dispuestos a atravesar para transformar nuestra propia sombra en fuerza? San Cipriano es espejo del alma humana, muestra que incluso quien se sumerge en la sombra puede encontrar la luz, y que la transmutación es posible para todos. Su historia encierra lecciones de poder, conciencia y transformación, enseñando que la fe activa y el conocimiento del mal pueden convertirse en fuerza protectora. Hoy, su nombre resuena en altares humildes, rituales secretos y grimorios prohibidos. Es un recordatorio de que la línea entre lo sagrado y lo profano no siempre es clara, y que el aprendizaje profundo deja huella indeleble en quienes se atreven a cruzar sus límites. Recuerda, el poder que transforma no siempre es visible, a veces se manifiesta en la voluntad firme, en la resistencia frente a la oscuridad y en la capacidad de convertir la sombra en luz. San Cipriano nos enseña que el camino del brujo y el del santo puede ser uno solo cuando se transita con intención y conciencia. Si este viaje al corazón del santo brujo despertó tu curiosidad y tu alma, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando juntos los secretos de lo oculto. Déjame tu comentario, tu saludo o tu sugerencia para el próximo video. Tu voz también forma parte de este ritual de descubrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magia interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal del Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar consciente y transformación. Que la luz siempre te acompañe. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.